La inflamación es una defensa del cuerpo para luchar contra los patógenos. Sin embargo, cuando se produce de manera desmesurada y generalizada, puede ser un agravante de la patología y ocasionar incluso la muerte. Una de las formas en que se produce esta respuesta excesiva se conoce como tormenta de citoquinas, un proceso inflamatorio producido por estas proteínas, las citoquinas, que envían una señal al sistema inmunitario para que se active. Esta respuesta es la que frecuentemente mata a los afectados por SARS-CoV-2, los casos graves, y no tanto el virus, explica Óscar Fernández Capetillo, jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Él es uno de los autores del artículo en el que se reporta una lista jerarquizada de compuestos que potencialmente podrían ayudar a reducir la mortalidad en los enfermos más graves de COVID-19, basándose en su poder para frenar esta tempestad química. Su uso podría además ser extensivo a otras patologías en las que también se produce este fenómeno inflamatorio. Óscar Fernández Capetillo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, dicen ustedes que aunque el fallo respiratorio asociado al síndrome de distrés respiratorio agudo o ARDS es la principal causa de mortalidad de la COVID, una acumulación de evidencias muestra que la letalidad en un subgrupo de pacientes graves ocurre debido a la aparición tardía de esa tormenta de citoquinas inflamatoria. Entonces, realmente esta inflamación de los pulmones provocada por este exceso de estas proteínas es lo que provoca el desenlace fatal, ¿no es así? Sí, eso no es algo que nosotros dijéramos. De hecho, es algo que ya se conocía antes de nuestro trabajo. Algo que realmente los médicos en primera línea se dieron cuenta muy al principio de la pandemia. A pesar de que lo intuitivo es pensar que es el propio virus el que te acaba matando, la realidad es que no es del todo así. Lo que pasa es que el virus es una infección respiratoria. Si no consigues controlarla, esto suele derivar a que hace daño en tus pulmones y deriva en una neumonía, muchas veces bilateral, que afecta a los dos pulmones. Y al final, en los casos de fatalidad o los casos que llevan a la muerte, lo que suele pasar es que es nuestro propio sistema inmune quien, tratando de combatir la enfermedad, como se ve incapaz de hacerlo, lo que hace es, sube la intensidad de su respuesta. Intenta combatir la infección, no lo consigue, entonces se activa más, y al final las células de nuestro sistema inmune son asesinas, están diseñadas para matar. Entonces es peligroso tener un sistema inmune muy activo. Es lo que nos pasa en las alergias, ¿no? Que somos nosotros mismos. Pues en estos pacientes es como si tuvieran una especie de shock anafiláctico, una gran alergia, ¿no? Es tu propio sistema inmune el que se pone a sobretrabajar y acaba con la vida del paciente activando esta tormenta de citoquinas. Bueno, con la finalidad de encontrar antídotos, los investigadores, ustedes utilizaron los estudios científicos incipientes que surgieron a partir de abril de 2020 y que identificaban los cambios de expresión de genes de las células del pulmón de los pacientes con SARS-CoV-2 que morían por esa ya famosa tormenta de citoquinas. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que descubrieron? Sí, a ver, nuestra aproximación fue con ordenadores, computacional. ¿Por qué? Esto tiene una razón, y es que esto es un trabajo que realmente se germinó en lo peor del confinamiento, cuando estábamos en Madrid encerrados en casa, que únicamente se podía salir al supermercado. Pues en el laboratorio que trabajábamos en otra cosa, trabajábamos en oncología, habíamos puesto a punto un sistema informático para poder hacer predicciones sobre qué fármacos van a ser capaces de combatir alguna enfermedad. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues como prácticamente todos nosotros, pues una reacción de sorpresa y de asombro por todo lo que estaba pasando, sentimos la necesidad de intentar ayudar y decidimos explorar si podíamos utilizar esta herramienta que utilizamos en oncología en el contexto de la COVID-19, sobre todo para intentar evitar la mortalidad. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, esta herramienta lo que hace es, uno puede mirar en una enfermedad, la que sea, por poner un nombre el propio COVID o otra, puede mirar qué cambios ocurren dentro de las células, ¿vale? Cada una de nuestras células expresa unos 20.000 genes, aproximadamente, ¿vale? Todas ellas. Entonces, cuando nos pasa algo, lo que sea, que nos calentamos, nos enfriamos o que nos infectamos,
la expresión de estos 20.000 genes cambia. Algunos se expresan más y otros se expresan menos. Entonces, uno puede tener una especie de código de barras que dice cuál es la situación de una célula basándose en cómo se expresan todos los genes. Un código de barras con 20.000 rayas, y entonces una enfermedad tendrá asociado un tipo de código de barras. Entonces, ¿tú qué es lo que puedes hacer computacionalmente? Bueno, pues puedes buscar fármacos que induzcan el código de barras complementario o inverso al que se ve en la enfermedad. Si lo pones de manera muy simple, imagínate que el COVID en un pulmón induce un código de barras que sea 1, 2 y 3. Bueno, pues tú puedes buscar un fármaco que lo que haga sea -1, -2 y -3, y de tal manera que combata los cambios inducidos por la COVID. Y es lo que hicimos, y así fuimos capaces de predecir pues qué fármacos en teoría podrían ayudar a combatir la enfermedad. ¿Los glucocorticoides, por ejemplo? Correcto. Una de las primeras fármacos que salen en la lista eran los glucocorticoides, lo que tenía todo el sentido del mundo. Los glucocorticoides es algo que muchas veces solemos tomar de manera habitual como antiinflamatorios, y de hecho para cuando sacamos el trabajo ya se estaba utilizando en primera línea para tratar a los pacientes de COVID. O sea que de alguna manera esto reforzaba que el análisis que habíamos hecho estaba bien, porque nos permitía identificar cosas que ya sabíamos eran de utilidad. Evidentemente los glucocorticoides funcionan porque son un antiinflamatorio. Entonces, si la muerte ocurre porque tu sistema inmune se sobreactiva, pues aquellas drogas como los antiinflamatorios, que lo que hacen es, digamos, frenar o ralentizar a nuestro sistema inmune, en teoría son de utilidad. Uh-huh. Bueno, y en estas están ustedes cuando identifican y validan posteriormente in vitro que los inhibidores de una proteína llamada MEK, comúnmente utilizados en tratamientos oncológicos, tenían un fuerte efecto antiinflamatorio, ¿no? Es correcto, sí. Como te digo, nuestro trabajo predecía correctamente algunos tratamientos que ya se estaban dando en los pacientes, pero luego cuando nos ponemos a medir en el resto de las cosas que nosotros predecíamos, había alguna sorpresa, una de las cuales eran estos inhibidores de MEK, que se conocen, los conocemos mucho porque se están desarrollando en oncología. Al fin y al cabo yo trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y de esto nuestro laboratorio vecino, el grupo de Marino Barbacid, lleva años trabajando en nuestra ruta en la que está involucrada esta proteína llamada MEK, ¿no? Entonces la conocemos bien. Sin embargo, si bien estos inhibidores de MEK se conocían mucho en el contexto de la oncología porque tienen propiedades antitumorales, yo creo que se desconocía que además tenían un efecto antiinflamatorio muy potente. Y esto es lo que nosotros predecíamos, y de hecho después comprobamos experimentalmente con experimentos en el laboratorio que efectivamente eran moléculas antiinflamatorias. Uh-huh. Bueno, moléculas antiinflamatorias que pueden combatir estos casos severos de la COVID, incluso me imagino que también otro tipo de patologías, ¿no? Sí, en principio nuestro análisis se centraba en combatir los cambios inducidos en la tormenta de citoquinas asociada a la COVID-19, pero la realidad es que la tormenta de citoquinas que se ve en los pacientes de COVID-19 no es muy diferente de otras enfermedades o patologías en el que también puede aparecer una tormenta de citoquinas. Esto, por ejemplo, se había visto anteriormente en el contexto de rechazo a trasplantes o en el contexto de otras enfermedades virales, que al final es nuestro propio cuerpo el que, tratando de combatir y de activarse, pues no puede hacerlo y tiene una tormenta de citoquinas. Creo que es bastante razonable pensar que nuestras predicciones aplican de manera genérica a la mayoría de tormentas de citoquinas, pero vamos, estos son cosas que evidentemente hay que comprobar experimentalmente. Otro aspecto reseñable es que todos los análisis del estudio convergen en indicar que las hormonas femeninas podrían combatir la tormenta de citoquinas, lo que podría contribuir a entender por qué los hombres sufren una mayor severidad de esta patología, pero a su vez han observado que con la edad las diferencias en la mortandad por sexo se reduce. Supongo que esto tendrá que ver con esa etapa de la menopausia en las mujeres, ¿no? Eso es así, sí. Como te decía, una vez que nos ponemos a analizar en detalle cuáles son las predicciones, una cosa que veíamos en todos nuestros análisis es que había
una correlación inversa entre la severidad del COVID-19 y todo aquello que tenía que ver con las hormonas femeninas, ¿no? Y rápidamente caímos en la cuenta de que esto podía ayudar a entender por qué en los hospitales estaban viendo mayor mortalidad en hombres que en mujeres, ¿vale? La COVID en sus fases más agresivas, en las fases más mortales, es más agresiva en hombres. Y creemos que esto viene determinado por algo que en parte sí se conocía un poco, y es que las hormonas femeninas tienen propiedades antiinflamatorias. De hecho, hay algunas enfermedades asociadas a la inflamación que ya se sabía que son más graves en hombres que en el hígado, por ejemplo, que tiene una incidencia mayor en hombres, ¿no? Y es porque está asociado a la inflamación. Y es por esto, precisamente, como indicabas, que estas diferencias de mortalidad entre hombres y mujeres se van mitigando una vez pasada la menopausia, pues porque las hormonas femeninas van desapareciendo de manera paulatina. Bueno, me parece que todo esto de lo que estamos hablando es muy interesante, porque precisamente esta misma semana la ministra de Sanidad advertía que estábamos en una fase muy cercana de considerar ya la pandemia como una enfermedad endémica, es decir, con la que vamos a tener que convivir además. O sea que una vez superado, estamos muy cerca, el asunto de las vacunas, con una amplia cantidad de población ya vacunada, lo siguiente será eso, ¿no? Encontrar fármacos específicos, porque me da a mí que la pandemia terminará, pero el SARS-CoV-2, el coronavirus, va a seguir por aquí pululando. Sí, correcto. Yo creo que las vacunas han sido realmente el factor clave, aunque tenemos la memoria a corto plazo muy eficiente. La realidad es que solo remontándonos hace un par de años, la situación es completamente diferente, gracias principalmente a la vacunación y también para la evolución del propio virus, que va pasando a unas fases más indolentes. Y hay que congratularse, ¿no?, de que un esfuerzo global tan rápido pues nos ayudó a salir de un problema tan grave. Claro. Pues Óscar Fernández Capetillo, jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas TENIO, gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo realizado. Gracias a vosotros. Buenas noches.